Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Entiendo, ¿no? Hola, buenas tardes, profe. Sí, Hola, profe, buenas tardes. Ya. Bien, la clase del día lunes dejamos anunciado que hoy íbamos a comenzar ya con el último de los descansos, ya el denominado descanso anual. El, el descanso anual en nuestro código del trabajo nacional se le denomina feriado legal. Sin embargo, coloquialmente y en gran parte del derecho comparado laboral, a este descanso anual se le conoce como vacaciones, que digamos es la denominación más común por la que se conoce este espacio temporal obligatorio que busca que el trabajador pueda reponer energías, ¿cierto? Eh, pueda reponer energías, desconectarse, ¿cierto?, de sus funciones laborales habituales, al menos durante un espacio de 10 días continuados, ¿cierto? Ya voy a explicar por qué al menos 10 días. Eh, de manera tal, como les digo, de generar una desconexión, ¿cierto?, entre el trabajo, ¿cierto?, y la persona, y retomar fuerzas y energías para un nuevo año de trabajo. ¿Ya? Esa es la idea. El descanso anual o feriado legal está regulado en los artículos 67 y siguientes del Código del Trabajo. Y en este sentido, las normas de los artículos 67 y siguientes establecen y regulan distintas facetas o distintas distintos tipos de feriado. En primer lugar, regula el feriado legal básico, que ya lo vamos a ver. En segundo lugar, se regula el denominado feriado aumentado, ya también vamos a ver de qué se trata eso. En tercer lugar, regula el feriado colectivo. Y finalmente, regula algunos feriados de orden especial. Vamos con el básico, el feriado básico. Bueno, el feriado legal básico es aquel al que tienen derecho los trabajadores que cumplan o que tengan más de un año de servicios continuos para un empleador, y consiste en el otorgamiento de 15 días hábiles anuales contados de lunes a viernes con pago íntegro de sus remuneraciones. Este es uno de aquellos derechos de carácter irrenunciables
pensemos que estamos hablando de los descansos, y la lógica del descanso es la lógica, pensemos en el descanso diario, pensemos en la colación, que es un tipo de descanso que es irrenunciable, pensemos en el descanso entre jornadas, que también es irrenunciable. Nadie pensaría, por ejemplo, trabajar, no sé, 48 horas seguidas, ¿cierto? Nadie pensaría trabajar de corrido sin descansar, aunque sea el día domingo. Bueno, nadie entonces, en esa misma lógica, debiese pensar en trabajar, no sé, 2 o 3 años de corrido sin tener al menos un descanso de 10 días corridos, digamos, ¿ah? De 2 semanas en realidad, que son 10 días hábiles corridos. En esa misma lógica, entonces, el feriado anual también es de carácter irrenunciable. Y las formalidades para su otorgamiento, cómo se pide, con cuánta anticipación, etcétera, es una materia que ustedes van a revisar de manera directa, y está regulada en el reglamento 969 del año 1933 del Ministerio del Trabajo. Reglamento 969 del año 33. Pues bien, estos 15 días entonces se contabilizan sin tomar en cuenta los días sábados. Entonces, en general, la lógica del feriado anual es una lógica pensada de lunes a viernes. Por lo tanto, cuando hablamos de 15 días, estamos hablando de 3 semanas. ¿Sí? Estamos hablando de 3 semanas. Dentro de estos 15 días, el empleador mantiene su obligación de pagar remuneraciones íntegras. Si son remuneraciones fijas, se paga, ¿cierto?, la remuneración fija que el trabajador percibe. Y si se trata de remuneraciones variables, lo que se hace es generar un promedio de los últimos 3 meses de remuneraciones del trabajador. Y si el trabajador tiene remuneraciones mixtas, que es una condición bastante habitual, remuneraciones mixtas, también lo que se hace es pagar la suma del fijo más el promedio de lo variable de los últimos 3 meses. En cuanto a su otorgamiento, la regla general es que el feriado debe otorgarse de manera continua. Es decir, la regla general es que se deben otorgar los 15 días completos, digamos, las 3 semanas completas. Sin embargo, el Código del Trabajo permite o entrega la posibilidad a las partes de pactar el fraccionamiento del feriado. ¿En qué consiste el fraccionamiento del feriado? El fraccionamiento quiere decir que existe posibilidad de otorgarlo de manera fraccionada en la medida que al menos uno de esos fragmentos sea de al menos 10 días hábiles continuos. Por eso recién les hablaba de 2 semanas. Y el resto, los 5 días restantes, las partes de común acuerdo lo pueden fraccionar. Lo pueden fraccionar.
dentro del otorgamiento, estos 15 días son anuales. O sea, cada anualidad tiene, ¿cierto?, incorporado el derecho de exigir, ¿cierto?, el otorgamiento de 15 días. Sin embargo, dadas ciertas circunstancias, las partes pueden acordar acumular feriados. Acumular feriados. Es decir, podría un trabajador no tomar feriado un año y acumular los 15 días para el año siguiente. Eso es perfectamente posible. No es lo ideal, pero la ley lo permite. Y esta acumulación, las partes la pueden pactar por una vez. Se puede acumular solo una vez. La segunda vez ya no es posible acceder a esta acumulación, y en ese caso, al menos, el trabajador debe tomarse el periodo más antiguo que tenga pendiente. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Simplifiquemos con un ejemplo. Pensemos que un trabajador partió trabajando el 1 de enero del año 2020. El 1 de enero del 2021, este trabajador cumple un año de servicio. Y ahí nace su derecho a pedir feriado, 15 días. En ese momento, el trabajador podría solicitar la acumulación. O sea que no voy a salir de vacaciones, lo acumulo. El 1 de enero del 2022, el trabajador cumple 2 años. Y si el trabajador pretende acumular de nuevo, puede hacerlo, pero tiene que tomarse el periodo más antiguo. O sea, tiene que tomarse las vacaciones del 2020. ¿Sí? Esa es la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador no puede estar 2 años, ¿cierto?, sin salir de vacaciones. ¿A alguien más se le quedó pegado? No, igual, compañero. También, También por acá. También pensé que era yo. Ya, volví. Me caí recién, pero ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien ahora, no? Si alguien ahí me retroalimente, por favor. sí. Sí, profesor, se escucha bien. Sí se Ya, escucha, perfecto. profesor.
Gracias. Bien, entonces lo que busca el legislador en este caso es que el trabajador al menos, en un espacio temporal de 2 años, salga de vacaciones, ¿cierto? Tenga un feriado completo, digamos, al menos una vez. Eso es lo que se busca. Dentro del feriado básico, también está la figura del denominado feriado proporcional. Dentro del feriado básico. Y el feriado proporcional no es otra cosa que la compensación del feriado cuando se produce la terminación del contrato de trabajo, existiendo todavía días de feriado pendientes de pagarse, o sea, de otorgarse. No sé, pensemos por ejemplo un trabajador que alcanzó a trabajar, no sé, 8 meses, por ejemplo. No, perdón, que alcanzó a trabajar 1 año y 8 meses y no salió de vacaciones. Entonces le quedó un periodo, 15 días completos dentro, más una proporción de 8 meses dentro. ¿Ya? Ese es su feriado proporcional. ¿Ya? Y lo que establece la ley en estos casos es que llegado el término de la relación laboral, el empleador estos días, obviamente ya no los puede otorgar como feriado, pero tiene la obligación de compensarlos económicamente. Tiene que pagar estos días, ¿ya? Como remuneración íntegra. Ese es el feriado básico. Entonces, regla general, 1 año de antigüedad, con el mismo empleador, obviamente. 15 días hábiles contados de lunes a viernes, descontados los sábados. Regla general, otorgamiento continuo, excepcionalmente fraccionamiento, en la medida que una de estas fracciones sea al menos 10 días hábiles continuos, el resto se puede fraccionar. En cuanto a su acumulación, es posible solo 2 veces. Llegada a la segunda vez, este trabajador debe tomarse al menos el periodo más antiguo. Ese es el básico. Segundo, feriado aumentado. El feriado aumentado es aquel que excede, ¿cierto?, los días regulados en el feriado básico. ¿Ya? Y la primera posibilidad de tener un feriado aumentado es la convención. Es la convención. Es decir, que las partes acuerden más días de feriado. No hay ningún inconveniente en que sea así. ¿Ya? Recordemos que lo que establece la ley laboral son mínimos, básicos. ¿Ya? Son 15 días mínimos. Nada obsta a que las partes puedan pactar más días. 20 días, 18 días, no hay inconveniente con eso. Segundo, está la figura del feriado progresivo, ¿ya? Regulada en el artículo 68. La van a revisar ustedes. Dice, artículo 68, todo trabajador con 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados. Y a este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Entonces, el feriado progresivo se produce cuando usted como trabajador tiene 10 años de trabajo consecutivos o no,
para distintos empleadores, usted guarda una especie como de mochila, y cuando usted llega a 10, se genera, digamos, la primera parte del derecho, y usted por cada nuevos 3 años trabajados con un mismo empleador, tiene derecho a aumentar un día su feriado. Por ejemplo, usted trabajó 5 años en una empresa y 5 años en otra, llegó a los 10. Y usted sigue trabajando en esta segunda empresa. Cumplió 5 años en esta segunda empresa, ahí llegó a los 10, y de ahí, si usted llega a los 8 años en esta segunda empresa, ahí nace el derecho de cobrar un día más de feriado. Si usted se mantiene en esta empresa más por 3 años más, adicional a estos 8, llega a 11, un día más. Y así. Si usted renuncia a esta empresa, usted se lleva a los 10 años. ¿Ya? Si lo vuelven a contratar en la empresa C, al tercer año de trabajo en esta empresa C, usted tiene derecho a un día adicional. Esa es la lógica del feriado progresivo. En tercer lugar, el feriado colectivo. El feriado colectivo consiste en el cierre temporal de una empresa o establecimiento en cuyo periodo de suspensión se le otorga de manera colectiva a todos los trabajadores de la empresa o del establecimiento, de manera conjunta, feriado. Existiendo naturalmente o no derecho individual a hacerlo valer. No sé, por ejemplo, una empresa que, no sé, que anualmente cierre, no sé, el mes de febrero, por ejemplo. No sé, una empresa que se dedique a algún rubro X, que en el mes de febrero sea muy flojo, con muy poco movimiento, y en vez de mantener, el empleador decide cerrar y le otorga feriado a todos sus trabajadores de manera conjunta o colectiva. Si usted, no sé, entró a trabajar en enero en la empresa y en febrero no tenía con suerte un mes, usted igual tiene derecho. Se va con sus compañeros. Ese es el feriado colectivo. ¿Cuáles son los requisitos para que esto pueda operar? Bueno, es una determinación unilateral del empleador, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 del Código. Segundo, debe ser una disposición anual, una vez al año. No puede ser inferior a los 15 días hábiles, puede ser incluso más, pero si lo va a hacer colectivo, tiene que ser por el periodo completo. Y que se otorgue a todos los trabajadores de la empresa o a todos los trabajadores de un establecimiento. No puede ser por secciones, digamos. Tiene que ser toda una empresa o un establecimiento de la empresa. Ese es el feriado colectivo. No es muy común, pero está, ¿no? En el rubro educación se da mucho. En colegios particulares pagados se produce esta figura, generalmente, en el mes de febrero. En otros rubros no estoy tan claro, pero ahí es bastante común. Y finalmente existen los denominados feriados especiales. En aquellas empresas está regulado el artículo 74 del Código. Claro, artículo 74 dice: no tendrán derecho a feriado los trabajadores de las empresas o establecimientos
que por la naturaleza de las actividades que desarrollan dejen de funcionar durante ciertos periodos del año, siempre que el tiempo de la interrupción no sea inferior al feriado que les corresponda de acuerdo a las disposiciones de este código, y durante dicho periodo hayan disfrutado normalmente de la remuneración establecida en el contrato. O sea, empresas que paren, digamos, una especie como de feriado colectivo, ¿ya? Pero más que por una cuestión imputable a la voluntad del empleador, es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo del natural, digamos, del giro de la empresa. Y el segundo tipo de feriado especial es el que le corresponde a los trabajadores docentes de conformidad al estatuto docente, ¿ya? Que tienen ahí una época en el año en que, de acuerdo a una resolución emanada del Ministerio de Educación, se declara que el año escolar termina, ¿cierto? Y después hay otra resolución que declara que el año escolar se reanuda. Bueno, ahí en ese espacio también los docentes tienen ese es su feriado, digamos, ¿no? Ese es su feriado. Ok. Por último, como un apéndice al tema de los descansos, hablemos un poco de ciertos permisos. No lo vamos a abordar todos, vamos a abordar solo algunos permisos establecidos en la ley, a los cuales tiene derecho el trabajador, dadas ciertas circunstancias especiales. Estas circunstancias especiales, ¿cierto?, tales como el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, la celebración de un matrimonio. Hoy día existe medio día para tomarse ciertos exámenes médicos. Se está barajando la posibilidad también de entregar un permiso para efectos de vacunarse contra el COVID. Son ciertas circunstancias especiales que la ley regula y que generan permisos. Estos permisos tienen la peculiaridad de que son, los que están regulados en la ley, son obligatorios para el empleador otorgarlos, y su carga económica la tiene que soportar la empresa, es decir, no hay descuento remuneracional en este sentido, se consideran como días efectivamente de trabajo. Por ejemplo, artículo 66, inciso primero, 7 días corridos por la muerte de un hijo, del cónyuge o de su conviviente civil. ¿Ya? Parece razonable, ¿no? Segundo ejemplo, artículo 66, inciso segundo, 3 días hábiles por la muerte de un hijo en periodo de gestación. ¿Ya? Ahí también está la posibilidad. Tercero, 3 días hábiles por la muerte del padre o de la madre, del trabajador, obviamente. Cuarto, 5 días de permiso para el padre por el nacimiento o la adopción de un hijo. ¿Ya? Artículo 195, inciso segundo. Otro ejemplo, 5 días hábiles continuos por la celebración de matrimonio o acuerdo de unión civil. Bueno, también están las horas de trabajo sindical, que son permisos, pero bueno, aquí en este caso no es con pago de remuneraciones, el tema de los permisos sindicales. Pero en fin, son, como les digo, permisos que se han ido, digamos, incorporando al código. El último, como les digo, es el mediodía para los exámenes médicos de mamografía, tratándose de mujeres,
y próstata tratándose de los hombres, ¿cierto? Después de ciertas edades. Pero en fin, son permisos que se han ido incorporando y que probablemente bajo la misma lógica puedan irse incorporando otros. Por eso los traté de forma ejemplar. Ok, eso en cuanto entonces a la jornada de trabajo y descansos. Denme un segundito, voy a echarle un vistazo al programa. Jornada de trabajo. Ya. Ok. Bien, comenzamos entonces ahora el estudio de la unidad quinta del programa denominada remuneraciones. Remuneraciones. Vamos al concepto y clasificación de las remuneraciones. Profesor, disculpe, me quedó una consulta, una duda Bien, respecto a los permisos especiales. ¿ya? Mire, ocurre de que, bueno, yo soy de la Junta Electoral para las votaciones, las primarias, para todo eso. ¿Ya? Entonces tenemos vocales de mesa. Ujú. Y hay vocales de mesa que se quieren excusar porque están en jornada de trabajo. Pero ahora ¿Ya? la nueva normativa que dijeron para estas elecciones es de que no hay, por necesidades de trabajo no se va a justificar y solamente tienen que comparecer al tribunal de policía local, o sea, al juzgado de policía local, ¿Ya? para ver si lo rechazan o no. Ahí, ¿qué permiso tendría que pedir el trabajador o el empleador? ¿Se puede negar a dar el permiso? ¿Cómo se hace ahí? No, en general los permisos de este tipo, a ver, en general el vocal de mesa, el ser vocal de mesa o miembro de los colegios escrutadores, se consideran como cargas públicas. Y en esa lógica, el empleador no puede negarse a otorgar el permiso. La regla general es que ese permiso, el empleador está obligado a darlo, pero no está obligado a pagar remuneraciones. ¿Ya? Ya, Entonces, ¿ya? La única, el código, o sea, la ley establece sí la posibilidad, ya, entonces, para cerrar, entonces, no hay posibilidad de que el empleador diga no. Si el trabajador dice, mira, fui designado vocal de mesa, mira, acá está el comprobante, qué sé yo, del CERVEL, no, el empleador no está, digamos, autorizado para decir no te doy permiso, sin incurrir naturalmente en una infracción. Eh, bueno, y ahí han salido distintas cosas, digamos. Me parece que en una de las elecciones, no sé si en la última o en una de las anteriores, me parece que estos permisos eran sin descuento de remuneraciones, me parece, no estoy seguro, ¿ya? Pero lo cierto es que el empleado no se puede negar, digamos, ¿ya? No se puede negar. El permiso sí que es con goce de remuneraciones, es este permiso de las 2 horas para ir a votar, para ir a sufragar, sí. ¿ya? Ese sí, ¿ya? Pero el otro no. Bien, vamos entonces a las remuneraciones. Vamos al concepto. A ver, el pago de la remuneración, como lo hemos dicho en distintas eh, oportunidades, eh, constituye la principal obligación, ¿cierto?, que tiene el empleador, ¿ya? Que es
que se convierte, digamos, en una contraprestación frente a los servicios prestados por el trabajador en virtud de un contrato de trabajo. Bueno, esto se desprende, como lo hemos visto, de la definición de contrato de trabajo establecida en el artículo 7º del Código del Trabajo, ¿ya? La remuneración, entonces, como lo señalábamos clases atrás, constituye un elemento esencial del contrato de trabajo. Prestación de servicios personales, ¿cierto? Pago de remuneración, sujetos del contrato y vínculo de subordinación y dependencia. Esos son los elementos de la esencia. La remuneración es uno de ellos. La remuneración tiene una definición legal en nuestro código. La remuneración está definida en el artículo 41 del código, en su inciso primero, donde se establece que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie, avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. De esta definición, entonces, del artículo 41, se infiere que para que un estipendio sea calificado como remuneración, es necesario que concurran los siguientes requisitos de manera copulativa. Primero, debe tratarse de una contraprestación en dinero, ¿ya? Y esto porque, bueno, la lógica hoy día indica que la contraprestación por prestación de servicio debe ser una contraprestación de orden pecuniaria, sin perjuicio de que en algunos casos es posible que esta remuneración sea aumentada, ¿cierto? O mejorada por la concesión de ciertos beneficios o prestaciones en especie, avaluables en dinero, que se conocen, de acuerdo con la ley laboral, como regalías, ¿ya? Y existen ciertas normas especiales que regulan el tema de las regalías. No pueden representar más del 50% de la remuneración percibida. Hay también algunas reglas especiales en el contrato de la trabajadora de casa particular, ¿ya? No, no son tan usuales, digamos, ¿ah? Estas regalías. Lo usual es que sea una contraprestación en dinero. Esa es la regla general. Esa es la primera condición. Segundo, esta contraprestación debe ser pagada por el empleador al trabajador. Naturalmente, no al revés. Quedando, por lo tanto, excluida, ¿cierto?, de este ámbito, ¿ya? Aquellos beneficios de orden social que recibe el trabajador de organismos generalmente públicos, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en los beneficios sociales como las asignaciones por carga familiar. Bueno, hace unos meses atrás apareció también el ingreso familiar garantizado, ¿ya? Que es una norma que el Estado complementa la remuneración de ciertos trabajadores que ganan menos de un cierto tope, digamos, ¿no? Creo que son 392.000 pesos. Ahí el Estado abona con 40.000 pesos, ¿cierto?, a estos trabajadores. Eso no se considera remuneración porque es un beneficio del Estado, ¿ya? Por lo tanto, para que se entienda como remuneración, tiene que ser pagado por el empleador al trabajador. Y en tercer lugar, como elemento muy relevante, quizá más relevante que los anteriores en términos lógicos, es que esta contraprestación se debe, en términos civiles, a causa del contrato de trabajo.
Dicho en simple, la remuneración se paga por trabajar. ¿Sí? ¿Alguien podrá, de alguna manera, no comprender la lógica de esto, pero la tiene? ¿Por qué? Porque existen una cantidad importante de pagos que el empleador hace, pero que no son remuneraciones, ¿ya? Y son aquellos pagos regulados en el inciso segundo del artículo 41, que son los estipendios que no constituyen remuneración. Artículo 41, inciso segundo dice, no constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas, de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas conforme a la ley, las indemnizaciones por término del contrato, y en general las devoluciones de gastos en que incurra el trabajador a causa del trabajo. Es decir, no constituyen remuneración cualquier pago que el trabajador, el empleador haga y que no sea a causa del contrato de trabajo, o sea, que no sea por trabajar. La colación, por ejemplo, que es una de estas, digamos, de estos conceptos, digamos, más comunes, colación, movilización, pérdida de caja. La colación es una compensación que paga el empleador por eventuales gastos en que puede incurrir el trabajador para comprar alimentos, para consumirlos dentro de su horario de colación. ¿Sí? O sea, no le paga la asignación de colación por trabajar, sino que le compensa en parte, o en todo en parte, digamos, esta colación. En la movilización pasa lo mismo, ¿ya? Es un aporte, es una compensación que el empleador paga o acuerda pagar, que lo que busca es hacerse cargo del gasto que el trabajador incurra al momento de trasladarse hacia su lugar de trabajo. ¿Sí? No se le paga la movilización por trabajar, sino que se le paga por compensar, ¿cierto? O abonar la movilización. La pérdida de caja es una asignación que se le paga a aquellos trabajadores o trabajadoras que trabajan administrando dinero, ¿ya? Por ejemplo, cajeras de supermercados, cajeras en general, tesoreros, encargados, digamos, de finanzas, personas que trabajan con dinero, ¿ya? A estas personas, por lo general, se les puede pactar una asignación denominada asignación de pérdida de caja, a la cual el empleador puede generar descuentos cuando el trabajador pierde dinero. Que vamos a ver un poquito más adelante que existen normas de protección de las remuneraciones que impiden que el empleador, sin contar con el consentimiento del trabajador y hasta ciertos montos, descontar remuneraciones por eventos que se puedan producir. O sea, si usted es empleador y un trabajador, por ejemplo, no sé, rompe un material importante, pierde algo, usted no puede llegar y descontar de la remuneración eso. O una cajera, por ejemplo. Una cajera, en el arqueo de la caja le faltaron, no sé, 50.000 pesos. El empleado no puede descontar esos 50.000 pesos de la remuneración de la cajera. Es por eso que se paga esta asignación. Entonces, una cajera tiene una asignación, por ejemplo, una asignación de caja, de pérdida de caja de 50.000 pesos, y perdió 20.000 pesos en el arqueo de fin de mes. Bueno, esos 20.000 pesos el empleado los puede descontar, pero de esa asignación. ¿Se fija? Por eso se paga esa asignación. Ahora, si la cajera es ordenada, no se le pierde nada, esa asignación va completa, no se le descuenta nada.
Viáticos en general, que tiene que ver con sumas de dinero que los empleadores pagan a los trabajadores a fin de que estos solventen gastos de alimentación, alojamiento o traslado, cuando tienen que prestar labores en un lugar distinto, ¿cierto?, al de su residencia o al de su, digamos, lugar habitual de desempeño de labores, no tienen que moverse, se les paga un viático. Todos estos estipendios que de alguna manera compensan, ayudan a solventar gastos, tienen que pagarse en general por un monto razonable y prudente, y tienen que guardar relación directa con el costo real o aproximado, ¿cierto?, que tengan estas compensaciones en general. No pueden servir para aumentar artificialmente el pago de las remuneraciones. El pago de las remuneraciones. Veamos brevemente qué entendemos por remuneración mínima mensual. El artículo 44, inciso tercero, establece, artículo 44, inciso tercero, el monto mensual de sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convienen jornadas parciales de trabajo, el sueldo no podrá ser inferior al mínimo vigente, proporcionalmente calculado en relación con la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, en materia de remuneraciones, el sueldo nunca puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Y el ingreso mínimo mensual corresponde a una suma de dinero que se reajusta anualmente por ley y que debe pagarse a todos los trabajadores que cumplan una jornada ordinaria completa, que son 45 horas semanales, ¿no? Si se trabajan jornadas parciales, puede estar la posibilidad de pagar este ingreso mínimo de manera proporcional, ¿no? Pero la regla general es que se paga por el cumplimiento de la jornada de 45 horas. Hoy día el ingreso mínimo está en 326.500 pesos, ¿ya? Ese es, hoy día. Y justamente durante estos días se está, digamos, discutiendo la posibilidad de poder aumentarlo. Y ahí creo que hoy día de eso debe haber salido humo blanco ahí, ¿no? No he revisado hoy día qué habrá pasado con eso, pero están próximamente a salir eso. Y esta ley anual o bianual, en algunos casos como se ha producido, lo que busca es, al menos nominalmente, hacerse cargo de este mandato constitucional que establece el pago de la justa retribución, ¿cierto?, como uno de los elementos constitucionales del denominado orden público laboral, lo que veíamos hace clases atrás, ¿no? Cuando la Constitución habla de la justa retribución, esto nominalmente, digamos, se asimila a lo que existe hoy día como ingreso mínimo mensual y su regulación. Y por lo tanto, la regla general es que ningún trabajador pueda percibir una remuneración inferior a este ingreso mínimo mensual. Bien. Eso en cuanto a la remuneración mínima mensual. Veamos ahora, o dejémoslo enunciado, probablemente por tiempo vamos a tener que solamente dejarlo enunciado, la estructura de la remuneración, ¿ya? La estructura de la remuneración, que en el programa son los tipos de remuneraciones contempladas en el Código del Trabajo.
A ver, la remuneración está conceptualizada en el inciso primero del artículo 41 y en el artículo 42 el legislador estableció de manera no taxativa, 5 tipos de remuneraciones, 5 especies, digamos, ¿no? El sueldo, el sobresueldo, la comisión, la participación y la gratificación. Y en el artículo 45, el legislador reguló la denominada semana corrida, ¿ya? Insisto, estas son categorías no taxativas, pueden las partes, en virtud de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad, pueden pactar distintos otros tipos de remuneraciones, que son bastante comunes, por ejemplo, los bonos en general, hemos conversado harto de los bonos, bonos nocturnos, bonos de producción, bonos de asistencia, etcétera, ¿ah? Pero el legislador reguló estas 5, ¿ah? Por lo tanto, entre el concepto de remuneraciones con los conceptos de sueldo, sobresueldo, comisión, participación, gratificación, semana corrida u otros, existe una relación de género-especie, ¿ya? Suele identificarse como conceptos sinónimos el concepto de remuneración con el concepto de sueldo. Es muy habitual hablar de sueldo como remuneración, ¿ya? Pero lo cierto es que entre sueldo y remuneración existe una relación de género-especie, donde el género es la remuneración y la especie es el sueldo. Bien, la próxima clase comenzamos con el sueldo. La próxima semana hay clase, ¿cierto? ¿No estamos en la próxima semana en sanidad mental? Profesor, por lo que tengo entendido, sí. ¿Si hay clase o si estamos en sanidad mental? Y algunos de los semana compañeros es semana mental. Ya, o sea, nos veríamos en dos lunes. Subsiguiente. ¿Sí? Sí, profesor. Vale. El Ya, entonces 14, ahí, profesor. perfecto. Ya pues. Que descansen y nos vemos ese día y partimos con el sueldo. Que estén bien.